Hola a todos, bienvenidos a este espacio de análisis. Mi nombre es David y hoy les voy a hablar de la teoría del Estado, pero aplicada a nuestra realidad en Colombia y en América Latina. La gran pregunta que queremos responder hoy es, ¿cómo va el Estado en nuestra región? ¿De verdad funciona y nos garantiza los derechos? ¿O es una idea bonita que todavía nos queda grande? Bueno, vamos a verlo de una forma muy rápida y de una forma muy sencilla. El punto uno es la teoría versus nuestra región. En las clases del primer semestre nos enseñan que un Estado moderno ideal necesita cuatro cosas. La primera, un territorio, una población, perdón, cobrar impuestos y tener un monopolio de la fuerza, es decir, tener el control de las armas, como la policía, el ejército, estas entidades que, que manejan las armas. Sin embargo, el autor Bela Obegoso pues nos explica que en América Latina eh, cometimos el error histórico de coger y copiar el modelo de los estados europeos sin tener la misma realidad. Por eso en nuestro, pues, ¿cómo decirlo? En nuestro continente las instituciones se quedaron débiles porque la corrupción abunda, casi no y casi, o sea, la corrupción abunda y casi no llega el gobierno a las regiones más apartadas del país donde más conflicto hay, donde más cosas se presentan y el Estado casi no tiene presencia. El punto 2 es el caso de Colombia y el orden híbrido. Si miramos Colombia, en Colombia hay mucha gente que de afuera que nos tilda como un estado fallido por culpa de la violencia, por culpa del narcotráfico. Eh, pero los profesores, ¿cómo es que se llaman? Alonso Niño y Silva, dicen dicen algo como más acertado, ¿sí? Que en realidad somos un orden híbrido. ¿Por qué lo dicen? ¿O cuál sería el significado en palabras cristianas o coloquiales o algo más sencillo? Significa que nuestro estado es fuerte en las ciudades principales como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, bueno, las grandes ciudades, ¿sí? Y, y allá en esas grandes ciudades donde tienen la presencia, ellos pueden cobrar los impuestos, pueden hacer las elecciones, pero en las zonas rurales, en las zonas más apartadas, en los pueblos, pues les toca convivir y compartir el control con las guerrillas, con los paramilitares, con estas organizaciones al margen de la ley que de alguna u otra forma tienen también un poder y un control político sobre las poblaciones. ¿Sí? Entonces a la gente le toca convivir con esos grupos ilegales que también imponen su propia ley y también les imponen y les ponen a ellos unas reglas y cómo vivir. Entonces por eso dicen que es un estado o de orden híbrido, porque está el estado, pero también están grupos al margen de la ley o ilegales que también ejercen un poder sobre la población. En el punto 3 quiero hablar de los derechos y el peligro del poder. ¿Sí? Digamos que por otro lado, la Constitución dice que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Sí? Los investigadores Acosta y Medina, ellos nos recuerdan que esto sirve para que el Estado garantice la dignidad humana, como la salud, como la educación, como el trabajo, pero la desigualdad en las calles y los derechos parecen un privilegio para pocos, porque hay mucha gente, sí, o sea, en Colombia tener esos derechos a veces parecen un privilegio y no un derecho, ¿sí? Cuando la gente, ¿cómo decirlo? Cuando la gente siente que el Estado no les cumple, que la democracia peligra, porque ahí es donde se nota la advertencia que hacía Arendt cuando decía que los peores abusos siempre empiezan no con las armas, sino cuando los gobernantes manipulan las leyes a su beneficio desde adentro como para poder pisotear o pasar por encima de los ciudadanos.
Bueno, en conclusión, o para cerrar, quiero decir de manera personal que el Estado no es solamente un mapa, no es solamente un edificio, no es un presidente de turno, no es solamente unos congresistas o representantes a la Cámara de turno, sino que el Estado es como un pacto real entre los ciudadanos, sí, los ciudadanos para cuidarnos entre todos. Yo digo que en Colombia y en Latinoamérica ese pacto sigue como a medias. No necesitamos leyes más enredadas, sino que el bienestar deje de estar solamente en el papel y que se sienta de verdad en la vida de la gente, que se vea realmente, ¿sí? Y pues quiero agradecer por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.